a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estemos todos en casa cuidándonos. Bienvenidos a otra cápsula de Cuerdistas y más. El día de hoy tendremos el gusto de entrevistar a un gran maestro, amigo mío de la escuela, el maestro Leonardo Cortés. Déjenles hablo un poco de él. El maestro es originario de la Ciudad de México, ha dedicado sus estudios y trabajo artístico a la ejecución del contrabajo, especialmente en el ámbito del jazz. Es licenciado por la Escuela Superior de Música y cuenta también con la maestría en Educación Musical de la UNAM. Ha participado en grabaciones con el trío de Eduardo Piastro y el cuarteto de Jorge Fernández. Es director de Swing México Jazz Band, agrupación dedicada al swing para bailar característico de los años 30. Actualmente es profesor de la licenciatura en música contemporánea de la Universidad de Anáhuac y también es contrabajista del Hot Club México. Es un gran contrabajista realmente. Y sin más por el momento, vamos a agregarlo. Saludos a todos los que se están conectando. Ah, Leo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú? Qué gusto verte por aquí. Pues muy bien, también muy bien. Muy contento de estar aquí compartiendo contigo este espacio. Ah, no, es un honor tenerte aquí, toda una eminencia del jazz aquí en México. No, 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 al contrario, un gusto estar aquí en tu programa, en tu serie de cápsulas que, pues, donde he ido viendo a varios colegas, ex compañeros de la escuela y pues muchos contrabajistas y otros cuerdistas que también pues han presentado su trabajo por aquí muy interesante. Muchas gracias por darme la oportunidad aquí, Marcelino, te iba a decir, Carlos, Dime, ya sabes. Marcelino, yo recuerdo que así era en la escuela, me encantaba ese apodo. Aunque o sea, causaba conflicto, luego la gente no sabía que me llamaba Carlos, iban a los recitales y ¿a poco te llamas Carlos? Efectivamente, después era toda una revelación. Ajá, pero no, tú dime así, por mí encantado. Oye, pues si quieres vamos comenzando. Platícanos, ¿cómo fue tu acercamiento a la música? ¿Cómo empezó toda tu historia? Bueno, pues en realidad empezó cuando estaba más o menos en la prepa y había otros compañeros ahí de la escuela que tenían pues como una pequeña banda de blues, ¿no? Y digo Ujú. pequeña porque pues tampoco es que hubiera mucha gente que tocara y obviamente pues lo último que había era bajistas, ¿no? Entonces resulta que pues en los setentas mi padre se compró un bajo eléctrico y lo practicó un poco, pero él se dedicó a otras cosas. Y entonces ese instrumento estaba en casa, un bajo eléctrico que yo empecé a tocar con mis amigos, básicamente pues para entretenerme y para convivir, socializar, etcétera. Entonces fue por ahí que empecé con la música y prácticamente desde el principio tomé clases en realidad, casi, Órale. casi desde el principio. Sí, o sea, yo creo que debe haber estado como unos 3 o 4 meses dándole y eventualmente mis padres, pues en este caso sí me apoyaron mucho, me dijeron, oye, ¿te gustaría tomarlo pues un poco más en serio y tal? Y sí, empecé con las clases prácticamente, de hecho estaba justo calculando y fue exactamente hace 20 años esto, justo hace 20 años. O sea, porque fue en Wow. septiembre, fue como en estas épocas, septiembre, octubre, me acuerdo que estaba empezando el ciclo escolar, quinto de prepa, o sea, sí, justamente hace como 20 años de esto que te estoy contando. Y además dices que Y empezaste pues luego, bueno, luego por ahí, tocando o sea, blues. sí, de hecho empecé tocando blues con unos amigos con los que todavía tengo el gusto de trabajar y de tocar, con los hermanos Enrique y Federico Hughes, sobre todo con Órale. Fede. Fede es más de mi edad, Enrique es un poquito más grande, ya después empezamos a trabajar los tres mucho con el grupo justamente que comentabas de Hot Club México, que es un grupo que pues que se dedica o nos dedicamos a tocar jazz manouche o jazz gitano. Ujú. Y bueno, con ellos empecé a tocar, te digo sobre todo con Fede,
en un grupo de blues y éramos todos compañeros de la prepa. Entonces era más bien como una cuestión me acuerdo perfecto que era los miércoles. Y era justo, pues después de la escuela, tener chance de pasar ahí la tarde cotorreando y así con otro amigo que tocaba la batería y pues eso, ¿no? Otro que tocaba la guitarra. Entonces era un cuarteto de blues, efectivamente. Wow. Oye, ¿y cómo le hacían para saber qué es lo que querían tocar? ¿Había alguien que ya conocía más del ámbito de blues o cómo fue eso? Sí, bueno, pues yo creo que en realidad era mucho como las rolas que iban sacando, me lo he ido cuestionando, ¿no? ¿Por qué tocábamos las rolas que tocábamos? Pero yo creo que era mucho, a Fede en esa época le gustaba mucho Little Walter, un armonicista muy chido, y entonces él se iba aprendiendo esas rolas y nos las iba como proponiendo para que las tocáramos. En su mayoría eran esas. Y luego también había, Enrique era como un poco en el sentido musical, pues como nuestro hermano mayor. Y entonces él tenía una banda que se llamaba El Chivo Azul y pues yo los Ujú. iba a escuchar, o sea, pues sí, como a escucharlos tocar y etcétera, porque eran pues como unos 5 años más grandes, pero a esa edad y en ese momento de la formación musical, pues eso sí implicaba que tocaban bastante mejor. Entonces yo iba a escuchar al bajista, iba como a entender cómo estaba, bueno, pues no sé, ahí también a cotorrear lo que fuera, Ujú. ¿no? Pero el caso es que también tocábamos rolas que tocaban ellos, ¿no? Pero la verdad Guau. es que era algo bastante local, o sea, yo realmente como que no estaba muy consciente del tamaño de la escena de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Era más una cuestión Ujú. local. Íbamos a tocar en un par de lugarcitos en el centro de Tlalpan, que es cerca de donde todos vivíamos en esa época, como cerca del sur, como de Tepan, San Jerónimo, como esa zona Ujú. era como nuestra zona de acción. Y te digo, yo no me movía realmente mucho, ¿no? Entonces sí, Órale. esa era la historia, el panorama de esa época. Eso estuvo genial. ¿Y Sí. qué fue lo que te llevó a ya entrar a estudiar ya profesionalmente? Bueno, fueron yo creo que varias cosas. En gran medida fue como una consecuencia de la edad, ¿no? O sea, como que yo empecé a darle a los 15 años y cuando llegó el momento de escoger una carrera, o afortunadamente pues tuve ese privilegio, ¿no? De que mis padres me dijeran, oye, Ujú. pues, ¿qué quieres escoger, no? Y pues yo estaba como entre literatura, que es lo que en mi casa, a lo que se han dedicado mis padres y mi hermana, y también pues quería estudiar como ciencias o algo así. Estaba como bastante confundido, todo me gustaba, pero nada me gustaba realmente más que la música y específicamente tocar, ¿no? Ujú. Entonces sí fue como que, bueno, intenté hacer algún examen de admisión a la superior y entonces ahí fue donde me encontré con la cuestión de que tenía que ser de contrabajo, ¿no? O sea, que ya no iba a ser con el bajo eléctrico, sino que iba a ser con el contra. Y entonces, bueno, pues tuve que esperar un poco porque yo realmente no tenía nada, o sea, no sabía hacer nada con el instrumento, ni siquiera lo tenía. Pero entonces dije, bueno, va, yo creo que sí va a tener que ser por ahí. Y empecé a estudiar un poquito de contra, me acerqué ahí a la escuela y finalmente hice ya mi examen de admisión. Y cuando terminé la prepa, pues ya empecé con la música y también empecé un poco con literatura, pero a fin de cuentas no cuajo tanto eso, ¿no? Fue mucho más atractivo para mí el estar estudiando y tocando el instrumento, etcétera. Y entonces finalmente ya me decidí por esto. Eh, y bueno, en gran medida yo creo que si me decidí por estudiar y así en la escuela fue porque mis padres me impulsaron a hacerlo. Es como que me dijeron, bueno, Ujú. busca profesionalizarte y también obviamente porque ellos, y también fueron explícitos al respecto, pues era muy complicado que me pagaran toda una formación musical. O sea, me refiero a las clases de Claro. instrumento, ok, se hace el esfuerzo, pero las de solfeo, las de armonía, y me acuerdo que me dijo mi padre, me dijo, no, si es que, o sea, el Ujú. chiste ahorita es que tomes solfeo, porque él tiene nociones bastante claras de música, aunque no se ha dedicado a eso, pero estuvo un rato estudiando y me dijo, es que sí, pues necesitas
practicar mucho solfeo, entrenamiento auditivo, poco de piano, todo eso, y pues yo no, ni modo que yo pueda aquí dispensar de todas esas. Y entonces, bueno, Claro. la Escuela Superior de Música ofrecía esas posibilidades, eh, y entonces, pues sí, ya fue como un camino bastante marcado. Una vez ahí fue muy claro, como que sí, ya estando ahí, fue muy claro que a eso me iba a dedicar. Claro, porque además la superior tiene la cátedra de jazz específicamente. Sí, claro, por supuesto. Y de hecho yo estaba, o sea, de alguna manera, eh, en mi migración entre del bajo eléctrico al contrabajo, también fui migrando del blues al jazz. Fue algo como bastante natural y también, pues no sé, tal vez, eh, pues por también el desarrollo de mis otros colegas, ¿no? Que también se fueron Ujú. orientando hacia ese lado, etcétera. Para este momento ya tenía como otra bandita donde tocaba bajo eléctrico, pero tocábamos estándares de jazz, como así, Órale. específicamente del disco Kind of Blue de Miles Davis, tocábamos como unas 2 o 3 rolas de ese disco y algunos blueses, o sea, forma blues pues, y algún rhythm changes por ahí, o sea, como cosas de ese tipo, eh, pero yo con el bajo eléctrico. Y entonces me acuerdo que le cambié las cuerdas a mi bajo eléctrico por unas cuerdas de fretless, lo usaba con un montón de graves e intentaba como que sonara al contra, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas Ujú. en los discos uno está identificando ese sonido más. Y yo estaba buscando ese Claro. sonido. En el fondo yo estaba buscando ese sonido. Entonces en el momento en que empecé a poder tocar un poco más de contra, también empecé a enfocarme mucho más en el jazz. En el jazz sobre todo como de la era del swing, el jazz manouche, el bebop, el hard bop, ¿no? Sobre todo, porque también está obviamente el jazz Guau. fusión, donde hay mucho bajo eléctrico y que también me encanta, pero no lo sé, realmente no seguí estudiando el bajo eléctrico para poder como entrarle a ese estilo que también es muy particular, ¿no? Pero sí, por Claro, es ahí, que, perdón que te interrumpa, es que como dices, la esencia de el sonido característico es el contra. O sea, la caja de resonancia, la madera, ese toque a madera. De verdad que es increíble, a mí me encanta. Eso es lo que le da como es a cierto punto el alma del grupo. claro, y fíjate que también hay una cuestión de como de articulación del contra, que sí, obviamente el timbre es una de las cosas que más nos llaman la atención cuando estamos Ujú. comparando contra versus bajo eléctrico en el jazz, ¿no? El timbre es algo que nos llama mucho la atención, pero algo que yo me he dado cuenta tocando y tal, es que como el contra tiene las cuerdas como así, como en una U invertida, digamos un arco más o Ujú. menos, sobre todo en el ajuste de jazz se busca que esté más o menos así. Eh, Esto a diferencia del bajo eléctrico que las tiene como más bien, como de una manera más recta, más plana, ¿no? Esto Sí. te permite en el contrabajo de pronto hacer articulaciones con un solo dedo que son muy ágiles, o sea, con un solo dedo haces tuc, tuc, pum, Ujú. tuc, tuc, pum, y puedes hacer como un montón de articulaciones que poco a poco se fueron convirtiendo sí, se fueron convirtiendo como en las articulaciones rítmicas típicas del estilo. Entonces las Wow. encuentras más fácil en el contra, por la misma manera en que está construido el instrumento y por supuesto porque es el instrumento con el que se fue desarrollando este lenguaje, ¿no? Entonces sí Claro. creo que también, aparte de que obedece, como bien dices, a una cuestión tímbrica, también acústica, pues, de que el contrabajo es un instrumento fundamentalmente acústico, también tiene que ver con la construcción y lo que el instrumento nos permite hacer a nivel digital, ¿no? Es un poco como el Órale. bajo eléctrico tiene otras grandes ventajas, ¿no? Esas ventajas también ahí están, obviamente, ¿no? Los trastes, cierta articulación que también se va a adecuar más a otros géneros, a otros estilos. Pero Ujú. sí, definitivamente el contra tiene esta parte que también por su ergonomía o la relación que tiene con nuestro cuerpo, pues, eh, proyecta estos pequeños como fragmentos rítmicos que solamente se pueden ejecutar aquí.
que son como, en realidad les iba a decir rudimentos, que es como como le dicen los quienes tocan percusión, a este tipo de como Ujú. mini células rítmicas que son características o que te sirven así que son Órale. como ciertas células rítmicas, como, sí, la famosa apoyatura del contra, ¿no? Que es lo que todo el mundo, cuando empezamos a hacer walking, empezamos a encontrar Ujú. como esas pequeñas, esas cosas en el instrumento, en el contra, son un poco más, pues obviamente más parecidas a como están en los discos, ¿no? Por eso también, Claro. te digo, sí, mi migración del bajo eléctrico al contra también tuvo que ver con eso, con una cuestión más también de que me interesaba mucho tocar jazz de esa forma. Eso sí. Oye, y volviendo un poco al momento cuando fue esa transición en la escuela, ya cómo era la experiencia de ya ir a la escuela, tomar ya todas las materias teóricas, ya estudiar con el instrumento, ¿cómo fue esa época? Bueno, para empezar, híjole, fueron muchos retos. De hecho, nos conocimos en esa época y Ujú. justo en esa época. Y me acuerdo que fueron como muchos. Para empezar, o sea, lo primero que me parecía súper difícil de aceptar era como que yo ya había hecho la prepa y según esto, pues ya sabía un montón de cosas y no sé qué. Y a la hora de la hora llegué al primer salón de solfeo con la maestra Margarita Martínez y había un montón de chavitos porque era en la tarde, del que Ujú. sería el nivel infantil de la superior, y leían pues mucho mejor que yo. Yo era mi primera clase de solfeo en la vida y ellos estaban tomando solfeo un día más, o sea, así de que sus papás los llevaban desde chiquitos, ¿no? Órale. Entonces, pues para mí ese primer como darme cuenta que la música iba a ser algo totalmente nuevo, que yo iba a tener que como alguien que aprende un nuevo idioma, como, como realmente, y eso me costó trabajo, sobre todo a esa edad, ¿no? Que uno está como más, Ujú. bueno, tienes ganas sobre todo como de ya hacer muchas cosas, etcétera. Y para mí eso sí fue un poco complicado. Y así con el solfeo, la teoría, el entrenamiento auditivo, o sea, con un montón de cosas que yo no había visto, porque como te decía, yo hasta este momento venía más bien tocando, pues había aprendido a leer cifrados, eso sí, más o menos, ¿no? Ujú. Pero realmente lo demás todavía me faltaba mucho. Y también me acuerdo mucho de algunos compañeros que también fueron tus compañeros, que pues ya tenían un desarrollo auditivo muy adelantado para este momento, ¿no? O sea, que ya habían tomado el nivel infantil o que habían tenido alguna formación musical previa. Y entonces pues también reconocían acordes, les salían muy bien sus dictados, o sea, en pocas palabras, lo que quiero decir es que esos primeros 3 4 años fueron muy como, para mí, muy, muy contracorriente, como difíciles, ¿no? Tuve que acostumbrarme también a estudiar sin el instrumento, como estudiar eso, ritmias, lectura. También yo tenía ya para este momento 19 18 19 años, entonces ya tampoco el desarrollo cognitivo es como el de los niños, ya no es así Sí, tan inmediato, ¿no? Entonces sí, sí, o bueno, sea, a mí también me ha pasado. Oye, pero deja que te interrumpo. Mando saludos a toda la gente que se está conectando. Hace ratos Andrea Johnston mandó saludos. Fraudo dice hello. Amilcar dice hola, saludos. Soy tu fan, soy su fan de Leo. yo también de él. Qué chido. Saludos a toda la gente que está. Entonces, volvemos a esta parte de la escuela. Sí, era pesado eso. Como dices, este choque de llegar y encontrarse con niños, con adolescentes que ya llevan un camino recorrido. Y también como que la parte de que estás jugando en su arena, ¿sabes? O sea, es como Ujú. que vas de equipo visitante, o sea, eh, todavía no entiendes muy bien de qué va la cosa, realmente, como que uno Sí, todavía no entiende muy bien de qué va la cosa y ya te están cayendo o sea, ¿sabes? Ni siquiera has entendido de qué va el juego y ya te está cayendo. Y también es cierto que yo creo que ahí, bueno, después de haber estudiado más sobre la educación musical, todo esto, pienso que sí tendría que haber una orientación un poco más práctica dentro de las clases de solfeo, ¿no? O sea, claro. como que en gran medida a mí me hubiera ayudado mucho más poder eh, escribir lo que yo ya sabía tocar,
en vez de arrancar desde Ujú. ceros con algo nuevo. Pero bueno, eso ya es como Sí, otro eso tema. ya es como Claro, otra cosilla. no, y hay profes que sí Eh, dan clases, sí, también hay Ujú. muchos tipos de profes, ¿no? Sí, eso sí es muy cierto. Y volviendo como al aspecto del instrumento, ¿cómo fue para ti ese encuentro con el contrabajo? Yo me acuerdo que cuando te conocí, tú ya habías ido a todo lo de Fernández Leal, estabas en el área de jazz, pero te habías pasado un tiempo para practicar un poco de clásico. ¿Cómo fue para ti esa etapa? Efectivamente, sí, eso fue lo que ocurrió. En realidad, bueno, todo fue una cuestión fortuita, o sea, una cuestión pues sí, de suerte, azar, porque yo hice en la superior, como tú sabes, tenemos el ciclo medio superior y después la licenciatura, ¿no? Y entonces el ciclo medio Ujú. dura 3 años y la licenciatura 5, y tienes que hacer un examen de cambio de nivel, etcétera, ¿no? Lo que ocurre en muchas escuelas. Entonces yo estaba en el nivel propedéutico, o bueno, el nivel medio superior, en el área de jazz. Yo estuve estudiando ahí, efectivamente toqué en varios ensambles, en la Big Band del maestro Telles, tomé la clase de armonía del jazz del maestro Eduardo Piastro, pues muchas clases que en realidad fueron mi iniciación en muchos aspectos, ¿no? También me acuerdo, Ujú. había una clase de sección rítmica con el maestro Valadez, que era como de tocar blues en muchos estilos o en muchos tonos, pero la forma de blues. O sea, era también como una práctica que en ese momento me funcionó bien, pero que también llegó un punto donde yo sentía que no estaba como logrando muchos resultados, etcétera. Se lo comenté a mi profesor de ese momento, que era Sosimo Hernández, y él me dijo, mira, yo la verdad en algún momento estudié clásico como contrabajista, ¿no? Yo estudié clásico pues te lo recomiendo, no sé si aquí dentro de la escuela, pero a lo mejor eso te va a venir bien. Yo supongo que también me escuchó muy desafinado, ¿no? Ahorita que lo estoy diciendo, supongo que el profe dijo, no, a ver, vamos a... Y yo siempre me había interesado tocar con arco y sí le dedicaba cierto tiempo, pero bueno, el caso es que dije, ok, lo voy a pensar, tal, ¿no? Y de pronto llego a hacer mi reinscripción ya a la licenciatura, porque pues yo ya había pasado a la licenciatura y tal, y me encuentro con que mi ficha estaba en el área de clásico. Una cuestión Órale. totalmente burocrática de la escuela superior, ¿no? Y entonces mi ficha ya tenía la matrícula de clásico. Yo la verdad había ido a hablar antes con el profe Nicola, con el profe Nicola Popov, y le había pedido que si por favor, tal y tal, y él me dijo sí, como con muchas reservas, porque no le encantaba como la idea de que yo ya venía con otra formación, etcétera, y me dijo, bueno, sí, pero vas a tener que tocar el concierto de Dragonetti, ¿no? Para que yo autorice ese cambio. Y entonces yo ya Ujú. así fui a la biblioteca, agarré la partitura, no sé qué, la empecé a leer y dije, no, o sea, olvídalo. Yo en esa época no, por supuesto que no tenía el nivel para tocar eso. De hecho, me acuerdo que pues tú lo tocabas y otros colegas, Adrián que también estaba ahí lo tocaba, el Charlie lo tocaba, pues eran los de mi generación también. Pero yo obviamente los había escuchado y yo decía, esto yo va a estar difícil, ¿no? Pues bueno, ya lo empecé a estudiar, pero luego, total, yo ya me hacía que no se iba a hacer, ¿no? El cambio. Y de pronto me doy cuenta que ya tenía la ficha de clásico. Y les pregunto, oiga, pero pues yo cómo, o sea, yo estuve en jazz, yo ta. Y me dice, no, pues híjole, perdón, pero pues es que ese plan de estudio se canceló y entonces lo tuvimos que cambiar, un rollazo, lo tuvimos que ¿Cómo cambiar y crees? tal, pero entonces, y yo así como, bueno, y me dicen, bueno, pero si quieres, pues ve, habla con el maestro Telles, con el maestro, o sea, consigue unas 4 firmas allá en Fernández Leal, tráelas y te podemos hacer el cambio, ¿no? Y entonces Ujú. en ese momento dije, no, pues la verdad es que me acomoda un poquito más estar ya en clásico y no tener que tocar el Dragonetti, ¿no? Y entonces, o sea, sí fue un poco gracioso porque pues recuerdo que cuando entré al salón con el profe Nicola, el primer día, pues él se me quedó viendo así como, oye, pero yo te dije que tú tenías que pasar por aquí. Le dije, profe, se equivocaron, pero yo tengo muchas ganas, tengo toda la voluntad, de verdad, tengo toda la voluntad. Venía con buenas calificaciones del medio superior, o sea, de verdad, profe, Ujú. a mí me interesa mucho el clásico,
me decía, pero tú vas a seguir tocando jazz. Y yo le decía, pues bueno, profe, o sea, la verdad es que tengo un hueso y pues, o sea, como que se la vendía de que lo necesito, pero no es como realmente lo que yo más quiero en este momento, ¿no? Y entonces el profe me decía, bueno, está bien, y me dijo, bueno, vas a estudiar Ujú, con Ulises Castillo primero. O sea, y entonces Ulises me enseñó muchas cosas ahí que me sirvieron mucho. Y luego empecé a estudiar con Mario Cortés también, que ujú. también era otro de los que estaban en clases ahí en la escuela. Y bueno, Sí. ya poco a poco pues pude empezar a mejorar un poco con el arco y todo esto. Y realmente, o sea, eso fue un poco como la historia de cómo me cambié, ¿no? Que fue mucha fortuna para mí. Siempre lo voy a ver como un momento muy afortunado porque sobre todo porque pude tocar en una orquesta de cuerdas. Ese fue realmente la Ujú, experiencia que más voy a agradecer de todo el cambio a clásico. Para serte franco, ese fue el momento o sea, fue el impulso realmente en ese momento para mí, tener esos ensayos, esa exigencia, y pues presentarme en los lugares que se presentaba esa orquesta, no sé, o sea, sí hay muchas experiencias de tocar en esa orquesta que nunca volví a vivir y que pues me sirvieron mucho para estudiar, ¿no? Sobre todo la primera, ujú. que teníamos que tocar un concierto de Bach para teclado, para clavecín en re menor, me parece. Sí, no me acuerdo muy bien. Y estaba la maestra Elizabeth Lozano. Ella estaba de solista, tremenda, tocaba increíble. Pues tú la conociste, ¿no? Tocaba increíble. Y entonces, pues, o sea, ellos ya llevaban medio montando ese repertorio y yo llegué y la verdad es que estaba fallando todo, o sea, como a un portero que se le están pasando todos los goles y los autogoles y todo, o sea, y claro, como tú sabes, en este tipo de configuración barroca, pues los chelos y los contrabajos se doblan, ¿no? Y entonces, pues Sí. ya los chelistas como que volteaban para atrás, así como de, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí atrás? O sea, parece como un camión que está pasando por Tlalpan, ¿o qué está pasando, no? Total que ya, pues el director me pidió que no, que mejor me sentara y entonces vi el ensayo desde el público y tengo que confesar que fue una experiencia. En ese momento yo me sentía súper frustrado, pero también fue la Ujú, vez que más, o sea, me acuerdo que fui y saqué las fotocopias con Don Nacho, las fotocopias de las partituras, y no hice otra cosa esa semana más que estudiar eso, ¿no? Porque yo quería ujú. poder participar, quería poder tocar con esa solista tan buena y con la orquesta que ya sonaba bien, porque llevaban tocando desde el nivel infantil, ¿no? O sea, y Ujú, además coincidió con una cuestión generacional que yo era el único bajista. Todavía me hubiera tocado con algún otro colega y a lo mejor ahí me hubiera podido, pero no, todo ese año yo fui el único bajista que había en la banda, en la orquesta, pues entonces me tocó como había orquesta y banda de alientos, no sé si te acuerdas. ujú. A los otros contrabajistas, el buen Paris estaba en la banda, el Héctor Sí. también estaba en la banda, entonces pues ni modo. Pero lo disfruté mucho, eso creo que es lo que más recuerdo y lo que más me ayudó fue el maestro Humberto López, fue quien dirigió esa orquesta mucho tiempo, bueno, el tiempo que yo estuve. Y él Ujú. pues traía sí, directores invitados, solistas invitados que pues nos hacían como pues eso, subir nuestro nivel y pues Claro. sí, Y superarnos. perdón que te interrumpa, es que además ahí surge otra cosa. Por ejemplo, algo que también he platicado con otros compañeros que se refieren, al menos como contrabajistas, siempre recomienda a mucha gente estudiar un par de años clásico. Dice, aunque no vayas a ser bajista de clásico, pero el hecho de la postura, el hecho de estudiar con el arco, te ayuda muchísimo. Yo sí recuerdo que también tú me decías eso, de que, es que sí quiero seguir en el jazz, pero ahorita quiero concentrarme a estudiar un poco de clásico para reafirmar como cuestiones técnicas. Claro, fíjate que en realidad son como que he escuchado obviamente como la cuestión de estudiar
clásico para mejorar dentro del jazz. A mí me pasó mucho justo como dices, 2 añitos, pero me pasó mucho que había un momento donde era como tener eh, dos grandes agujeros negros por donde se iba mi Ujú. energía, que tenían mucha fuerza, o sea, que era como de pronto, pero te digo sobre todo porque en la escuela estaba, o no sé si siga estando así, muy enfocado en la cuestión del repertorio solista en cuanto Ujú. al contra, ¿no? Y esa parte, o sea, los recitales, todo lo que implicaba evaluación era repertorio solista. Y eso, la verdad es que siempre se me escapó y creo que necesitaría otra vida para poder hacer eso. Es algo que me encanta escuchar, que cada vez, de hecho, creo que disfruto más. Entre más conozco el instrumento, más disfruto el repertorio de solista del clásico. Pero creo que en particular estudiar repertorio de solista para, para el jazz no es tan útil. Yo me iría más Ujú. por la cuestión de los ejercicios que son muy básicos. Entonces no sé si a eso se le puede llamar clásico. Ese sería el punto. O sea, que Técnica. dices, claro, sí, exacto, como técnica de Ujú. arco, digamos, como estudiar tu técnica, tus escalas, todo ese rollo con el arco, sí, Exacto. a la fecha me ayuda mucho y sobre todo también me perjudica mucho cuando no lo hago. Me doy cuenta cuando no lo hago, inmediatamente es como, sí, obvio, ¿no? O sea, he estado más en otra onda y la afinación es lo primero que empieza como Sí. ahí a chafear. Entonces, sí, sí creo que es importante esto de la técnica de arco, pero yo no lo llevaría necesariamente al plano de estudiar clásico como lo estudiamos Mm. en super, ¿no? En el nivel Ujú. tipo conservatorio. A lo mejor algo más como tocar en un grupo de música de cámara o tocar en una orquesta de Mm. cuerdas o algo que implique como hacer música con el arco y tal, eh, con otros músicos que también lo toquen, ¿no? Por eso te digo, un grupo de música de cámara o un dueto, estudiar con otro contrabajo es increíble, o sea, hay varias cosas que Sí. se pueden practicar y es padrísimo, tocar en sección, estudiar pasajes, todo eso yo creo que puede ayudar muchísimo. Ya meternos a lo que implica montar así la tarantela de Bottini o esas cosas que son, eso para tocar jazz en particular, yo creo que sí ya no hay tanta compatibilidad. ¿Sí me explico? Inclusive Ujú. aquel instrumento va afinado un tono arriba, o sea, se tocan muchas veces solo 3 cuerdas, para la parte Ujú. grave no la vas a usar tanto. Entonces yo me encontré de pronto, después de haber estudiado un rato de clásico, que todavía me faltaba un buen desarrollo acá, porque pues mucha de la exigencia tenía más que ver con la zona de arriba, Sí. etcétera. Entonces sí, sí, creo que sí vale mucho la pena, pero que podría haber como una orientación diferente, no necesariamente hacia el repertorio de solo, ¿no? Ujú. Sí, como tú dices, al aspecto técnico, ¿no? Dice Amilcar, ¿cuál es su estrella favorita? Dice Amilcar. De- Depende de cuál. ¿De qué género, Amilcar? Ahorita nos dice, ahorita nos Sí, dice. ahorita nos va a decir. Vivo o muerto, dice. Oye, sí, ya sé. Y pasando como a otro ambiente, ya cómo ya es la vida profesional, la vida laboral de alguien que toca jazz. Cuéntanos todo esto, todo lo que se vive en el ambiente. Bueno, híjole, realmente hay un montón de matices al respecto, ¿no? Eh, Ujú. la verdad es que en cuanto a la escena del jazz en la Ciudad de México, yo podría decir que es una escena muy rica, con gente que toca muy bien, con proyectos muy frescos, muy interesantes, gente con la que me encantaría colaborar, con la que ya colaboro, o sea que realmente me hallo muy a gusto en ese sentido aquí, ¿no? Ahora ya pasando más como al aspecto laboral, así como específicamente, siempre es súper difícil. eh, Estaba viendo el comentario Ah, de ya Amir. dijo, su estrella favorita de Toluca, Amilcar. Ah, No, pues él mismo. el peleador enmascarado. Exacto, sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, comentaba que a fin de cuentas siempre va a ser complicado la cuestión de que uno no pueda como
tener la certeza de cuántos toquines vas a tener y por lo tanto Ujú. cuánto vas a poder ganar, cuánto vas a poder gastar, etcétera, ¿no? Y esa parte siempre la he encontrado un poco angustiante, ¿no? Sobre todo desde cierta edad. Y por eso me empecé a dedicar también, o sea, bueno, en realidad me empecé a dedicar a las clases y todo eso desde que tenía como 17 años o 18 años con mis vecinos, casi casi que así de, hey, y así, ¿no? Y siempre me ha gustado y también siempre lo he considerado un complemento económico importante, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, eh, como que creo que el mundo laboral puede ser un poco complicado eh, por esta razón, pero que también hay mucho mercado. O sea que la Ciudad de México es muy grande, hay un montón de lugares, hay mucha vida nocturna, los lugares están muchas veces interesados en contratar música, más aparte los sitios que ya tienen de por sí Ujú. programación establecida, que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, digo, de que hay donde tocar y hay con quién tocar, por supuesto que sí, eso sí, ¿no? Y es Claro. muy, 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 muy padre, la verdad, es muy satisfactorio. Por otra parte, ¿qué tan bien se cobra? Pues ahí ya depende mucho de qué también se vende uno, ¿no? Esa es otra Eso parte. O sí. sea, yo conozco gente en el ámbito del jazz que se vende muy bien y que cobra muy bien. Ahora, en este momento, pues todos estamos en la misma, ¿no? Está muy complejo. ¿Qué es lo que te iba a preguntar ahorita? ¿Cómo lo están haciendo con esta situación? Ha estado muy difícil. Sí, yo he estado como, bueno, he podido afortunadamente continuar dando clases en la universidad en línea. Entonces, pues afortunadamente esto me ha permitido como navegar estos meses. eh, y ya ahorita poco a poco he estado saliendo a tocar y bueno, como se está reactivando, ¿no? Muy, muy lento, pero ahí va la cosa. Sí. Eh, y sí, también siento que si bien el ámbito laboral es bastante amplio y todo, también hay una tendencia como a ir, eh, pues, a que el trabajo vaya bajando un poquito. O sea, entre la pandemia, Eso la sí. competencia, las posibles crisis económicas, qué sé yo. Entonces, sí, creo que sí, creo que eso es algo como que siempre me había causado un poco de preocupación y que ahora está un poco más ahí Ujú. enfrente. Sí, está muy Eh, presente en todos. A ver, un sí, paréntesis para para los dime. contrabajistas que estén aquí que quieran estudiar jazz. Aquí el maestro da clases en línea. Muy Gracias. recomendadísimo. Oye, ya No. ni te he hablado. Es que tuviste razón. O sea, me encantó además porque sí, toda la información que me diste fue brutal. Y tú me dijiste, esto te va a durar, te puede durar una vida todo esto. Y yo no inventes. Y sí duró. Es como dices, esa retroalimentación de que ya tienes algo definido y empiezas a buscar más. Fíjate que eso es lo que me gusta del jazz. O sea, el clásico me encanta, porque me encanta. Pero como que esta esencia de estudiar jazz yo lo he visto mucho con muchos compañeros y con todo lo que tú me dijiste, de que buscas cada vez hacer algo diferente, algo nuevo. O sea, a pesar de que sigues reglas, no es como en el clásico de que cada vez tienes que, ¿cómo decirlo? O sea, es buscar perfeccionar un pasaje, pero va a ser ese pasaje y toda la vida va a ser así ese pasaje. No estoy diciendo nada malo, sino que es esa diferencia. En el clásico siempre es este pasaje fijo y se acabó. Y en el jazz no existe eso. En el jazz es como de aprende una estructura, aprende una forma y aprende a cada vez explotarla más. Eso se me hace tremendamente interesante. Sí, 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 de acuerdo. Son diferentes formas, yo siento, de aproximarse al instrumento. Es Ujú. como que es un poco más parecido a como lo hacen para componer, quienes se aproximan a un instrumento para componer. eh, y obviamente pues necesitas la técnica, necesitas todo eso, pero también necesitas como tener muchas cosas disponibles que no sabes cuándo vas a usar o necesitar, pero que a lo mejor vas a usar. Por eso, justo por eso, y vuelvo un poco a la cuestión del repertorio de solista. El repertorio de solista es Ujú. muy específico, o sea, las obras están en el tono que están porque ahí es donde salen los armónicos, porque ahí es donde
Y en el jazz, pues cualquier día cambias de tono, o sea, cualquier día te dicen, esta rola ya no va en ese tono, ya va en este otro. Y eso te cambia Eh, toda la cuestión también auditiva, o sea, empiezas a aprender a escuchar más bien las relaciones que hay entre lo que tocas y el acorde o la armonía, que la nota en sí. O sea, la ujú. nota, ¿sabes? Como, o la melodía en tal tono, ¿no? Se vuelve un poco más como, sí, yo siento como más parecido al desarrollo que requeriría un compositor. Ok, primero, ¿de dónde saco ideas? Luego, ¿qué hago con esas ideas? ¿Cómo las puedo Ujú. desarrollar? ¿Cómo las puedo convertir en otras cosas que a lo mejor son inesperadas? Claro, también para los compositores muchas cosas son inesperadas, ¿cierto? Entonces sí, Claro. creo que ahí hay muchas similitudes, ¿no? Obviamente la gran diferencia de que pues, la improvisación, que es como de donde el jazz se nutre más, probablemente pues es como componer, pero en el instante. Entonces necesitas tener disponibles muchas cuestiones técnicas, inclusive trucos, ¿no? O sea, sí, Ujú. trucos. O sea, que te sirven para, o sea, eso es lo que es muy entretenido de estudiar jazz, que a lo mejor un día estudias analizar una rola y eso ya te va a servir mucho. Y a lo mejor otro día estudias los arpegios de esa rola, pero luego te das cuenta que esa rola tenía muchos dominantes, entonces te clavas en estudiar puros arpegios dominantes. Y luego, y Órale. así, o sea, como que se vuelve un estudio bastante diversificado Amplio. alrededor de una sola pieza, sí, claro. Ujú. Sí, 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 poco a como poco. dices, es un estudio muy amplio del cual se pueden sacar mil cosas, o sea. Sí, sí, de hecho, bueno, como en realidad hubo una cosa que tal vez omití en el currículum que te mandé, pero fui en un tiempo, como 2 años y medio, fui profesor en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, en Yazub. Órale. Y eso, la verdad, para mí fue una oportunidad increíble. Cuando me llamaron estaba súper emocionado. Fue algo como muy, 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 muy chido en general, porque obviamente pude convivir con estudiantes súper avanzados, con profesores también muy, muy especializados en el jazz. Y yo mismo tuve que pues, mejorar mucho mi forma de explicarme a mí mismo las cosas para podérselas explicar a los chicos, ¿no? Ujú. Y además también la verdad es que el nivel que hay en la escuela es bastante alto. O sea, sí los chavos del nivel preparatorio, o el que sería como el equivalente al medio superior, pues a mí me sorprendían mucho de pronto con las cosas que podían tocar y de las cosas que les interesaba estudiar y todo eso. Y entonces, pues esto a mí me funcionó mucho tanto para yo estudiar, porque Ujú. pues, obviamente te pones a estudiar, porque si no, pues, o sea, ya sabes cómo es esto, ¿no? Y también para tratar de entender un poco mejor, como desde una perspectiva un poco más desde afuera, como tratar de entender cómo le hacemos para ir mejorando los músicos de jazz. Yo la verdad tuve una formación muy, muy intuitiva. Tal vez me hubiera encantado ir a una escuela. Tengo que decir que quien más me ayudó fue Agustín Bernal, pues, me enseñó mucho, que en realidad ha sido maestro de la mayoría de los contrabajistas de jazz de por acá, y es mi contrabajista favorito de México. Es tremendo el Agus. Y él me enseñó muchas cosas como separadas, como de, mira, apréndete esto. Ujú. Entonces, órale, ¿no? Y me ayudaba mucho en mejorar algunas cositas. Y luego ya con el tiempo, dando clases en Yasub, empecé como a tratar de juntar todo esto. Como de, ok, entonces esto pues, servía para esto, y esto servía para el otro y tal, y como empecé a tratar de unir las piezas. Entonces, en resumen, eh, creo que dar clases, yo creo que sí, probablemente es la experiencia que más me ha ayudado a organizar mi propio estudio, mi propia forma de mejorar. Claro, eso sí. Oye, y hablando justamente de este aspecto de enseñar, ¿qué consejo les podrías dar a los estudiantes, a los chicos que dicen, yo quiero estudiar jazz, o que están por ejemplo, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Estoy estudiando clásico, pero me llama mucho la atención el jazz, o no sé qué hacer? Saludos a todos los que están conectados. Saludos, Gabriel, se acaba de conectar. Ya ni le contestamos a Milcar hace rato. Ya ni modo. No terminé de saber si se refería como a mi estrella favorita de los que he mencionado, de la escuela, o de dónde habrá sido. O sea, el primer Sabe.
que yo escuché en vivo y que dije, wow, fue Víctor Flores. Eso Mm. sí, o sea, sí, eso era la pregunta, o sea, que en vivo, que yo dije, wow, lo escuché tocar con la FUNAM y me acuerdo que fue así como, dije, Sí, órale, mira. este instrumento puede sonar muy, muy cabrón. Sí, eso sí. Oye, Sí, pero sí, volviendo con lo que te decía, ujú. ¿qué consejos les podrías dar en general a todos los estudiantes? Ah, ya nos saludó Amilcar otra vez. Sí, sí, bueno, pues mira, o sea, en realidad, así como tú lo describías, como quienes están en un ámbito y les gustaría tocar otra música, etcétera, yo siento que algo que es bien importante es como nunca dejar de preguntarnos por qué estamos Ujú, haciendo la música que estamos haciendo. O sea, y como intentar que esas razones sean, pues, honestas, sobre todo con uno mismo, ¿no? Con lo que a ti te gusta hacer realmente, ¿no? No con lo que crees que ujú, está más chido, no con lo que crees que es como más reconocido, no lo que piensas que te va a dar más dinero, ni lo que te dijeron tus papás que era más chido, este, nada de eso, o sea, realmente como siempre estar alineado contigo mismo. Y es que es bien difícil, o sea, de verdad. Yo lo digo porque, claro, cuando estuve estudiando clásico, tuve muchas experiencias muy favorables, pero también tuve otras experiencias muy poco favorables. O sea, que de pronto, pues sí, muy frustrantes, ¿no? Y en el fondo me di cuenta que ujú, era porque si bien me encanta y admiro mucho esa música, la disfruto mucho más desde afuera, haciéndola sobre todo de solista, sobre todo como en el contexto que se hacía en la escuela, no, yo realmente no podía como funcionar de esa manera. Y en el fondo era porque había una falta de, o sea, porque yo como te decía, desde los 15 años empecé a tocar más bien blues, más bien jazz, ujú, más bien cosas que implican improvisación, que implican acompañar a otros desde el bajo, como manejo más bien desde lo armónico, rítmico, que desde lo melódico. O sea, como que mi intuición me llevó hacia allá, mi necesidad me llevó a las puertas de la escuela superior y poco a poco me llevó a tocar los conciertos de contra, etcétera. Pero ujú, una vez que descubrí o que pude regresar como a ese centro, como a ser honesto conmigo mismo, de decir, a mí lo que más me gusta son los discos de Thelonious Monk, de Duke Ellington, de Count Basie, o sea, esos son los discos que más me gustan desde chavito, los de Mingus, o sea, Miles, todo eso, y hasta la fecha es lo que sigo escuchando, ¿no? Me gustan otros tipos de jazz, claro, clásico me encanta, Latin jazz también, por supuesto, pero es algo más, es un gusto más incidental o más, como digamos, ocasional o más específico, ujú. pero el jazz es algo que siempre me ha gustado y que prácticamente diario estoy regresando a esos mismos discos. Entonces, lo que, en resumen, el consejo es como nunca dejen de revisar o nunca dejemos, porque sí es la verdad, uno nunca deja de hacerlo, de revisar por qué estás tocando la música que estás tocando y por qué le estás invirtiendo Ujú, tiempo a la música que le estás invirtiendo tiempo. Y si eso no está como en línea con tu propia como gusto, pasión, no sé cómo llamarle, ese drive, esa energía que nada más, que no se va a detener, pues, entonces, vamos, o sea, hay que como volvérselo a plantear, ¿no? ujú. Y obviamente yo constantemente me lo replanteo, que digo, sí sigue siendo el jazz, o sea, y a veces es como, empiezo a caer un poco como en ciertos diálogos internos, tal, pero pues sí, casi siempre sale victoriosa la propuesta del jazz. Y también es Eso cierto es bueno. que sí, bueno, yo creo que por ahí va un poco la cosa, o sea, como qué tan fuertes son tus motivos para hacer lo que tienes que hacer, Ujú, porque la música es una cuestión de mucha determinación, mucha claro. determinación. O sea, yo me he dado cuenta que, por lo menos para mí, como te comentaba, no ha sido una cuestión de talento o facilidad, y sigue siendo una cuestión de batallar y de determinación, o sea, de decir, bueno, o sea, es esto o nada, ¿no? Entonces, como seguir adelante y seguir adelante, eh, obviamente disfrutando y aprendiendo, la verdad es que poco a poco he ido aprendiendo más a disfrutar eso. Es Ujú. algo que ya he ido aprendiendo más a disfrutar como el hecho de que nunca llegas a ese punto que has soñado tanto de tocar así como, no, pero bueno, o sea,
he ido Sí, aprendiendo. pero como dices, el chiste es siempre estar con esta idea de aprender, o sea, uno nunca va a dejar de aprender, uno tiene que estar estudiando todo el tiempo y siempre encontramos cosas nuevas para estudiar. Dice Amilcar, sin duda Leo el mejor maestro. El Amilcar Dice también Amilquiter. ya ha tomado algunas clases por acá y hemos Ah, estado ahí sí. gozando, Ah, sí. perfecto, eso está genial. Sí, Oye, sí, ya es, perdón que te interrumpa, ya andamos en la última vuelta del programa, se nos fue volando, ¿eh? sí, muy rápido, Es efectivamente. un gustazo tenerte aquí. Chicos, Igual, saludos nuevamente a todos los que están conectados. Cualquier pregunta que tengan, háganla, aquí con gusto se las contestamos. Volviendo a todo lo que estábamos platicando, Leo, quisiera que nos cuentes un poquito de esta cuestión de swing, de la banda de swing. Porque, por ejemplo, eso es algo que me gusta porque aquí en Guadalajara hay club de swing y y todo mundo está prendidísimo. Y yo me acuerdo que a veces, creo que es una vez al año, ¿no? Que hacen como una fiesta grande los de swing y se van allá, y creo que ustedes son los que están tocando allá. ¿Cómo se dio toda esta cuestión de la banda de swing? sí, efectivamente están los compas de Swing Guadalajara, que bueno, pues algunos yo los conocí por acá hace algunos años, etcétera, y también se hace bueno, se hacía antes, hace unos años, un encuentro de swing, de baile en San Pancho, que es más o menos cerca bueno, o sea, digamos, es como de las playas de la zona de Nayarit y Jalisco. Pero bueno, Ujú, ha habido una especie de resurgimiento. Yo la verdad es que pienso que a veces ocurre por la velocidad con la que se mueven ahora la información, la música, el baile, ujú, etcétera. Y yo lo he experimentado tanto con el jazz gitano, jazz manouche, como con el swing o el baile lindy hop, ¿no? Que es el baile específico que acompaña o que esta música acompaña. Eh, lo he notado mucho, yo de verdad siento que es por esto, porque antes la información no era tan fácil ver un video de unos bailarines de Lindy Hop de los 40 o de los así, ¿no? ey, No era ni siquiera tan fácil escuchar los discos de Louis Armstrong o de Count Basie de esa época. A lo mejor en Gandhi te encontrabas estas cajas gigantes, pero no era realmente, pues ahora es una locura, o sea, lo pienso y casi casi que ya me lo adivinó el Spotify, ¿no? Entonces, ey, y entonces, bueno, siento que, y lo he vivido, sobre todo te digo como del jazz manouche, que hace como 15 años más o menos que empezamos a tocar con esta banda y no había prácticamente muchas personas con quienes tocar, ¿no? Y ahora hace poco, justo antes de la pandemia, se hizo un festival de jazz manouche en México y había ujú, cantidad de gente para tocar y estuvo bien padre. Y sí, obviamente me doy cuenta que ha habido un crecimiento en como formas alternativas de escuchar y de vivir el jazz en general, ¿no? Como que cuando yo empecé a tocar era mucho la cuestión de los clubes y los bares, eh, y, y tal vez hasta ahí, ¿no? Y poco a poco yo creo que hemos ido abriéndonos más como a otros estilos que implican el baile, que implican como jam sessions, pero un poco distintos, no necesariamente como los percibíamos o concebíamos antes, o sea, de pronto ya casi ujú. acústico alrededor de una fogata, porque ya el jazz manouche lo permite, ¿no? O el swing, pues la colaboración con los bailarines, todo esto, pues sí, me parecen nuevas formas de vivir el estilo que ya existían, que ya estaban ahí, nada Ujú. más que no teníamos como tantas referencias auditivas, visuales de cómo era. Entonces sí, pues mis colegas bailarines, colegas yo les digo siempre porque siento que la música y la danza pues tienen una relación ahí Van de prácticamente la mano. hermandada, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues los colegas bailarines han ido como creciendo bastante alrededor y también en el mundo, eso es un fenómeno mundial. Si uno lo empieza como a ver en Europa, también hay un boom importante, en Estados Unidos, me Ujú, refiero a que hay concursos, hay encuentros, hay como mucho movimiento. En Argentina también se está dando mucho, en Chile los hay también, en Colombia, o sea, me refiero a sitios donde sé que hay festivales, ¿no? ujú. Entonces, de baile, específicamente de este baile,
Lindy Hop que se dio entre los 30s, 40s, inclusive en México se bailaba también, en Salón Los Ángeles o en algunos lugares que todavía, esperemos que todavía sigan operando. Sí, esperemos que sí, con todo esto que está pasando. Sí, Pues ahorita que dices eso, me acuerdo algo que una vez un maestro nos dijo con esta relación de la música y el baile, que decía que la música es una danza tan rápida que solo se aprecia con los oídos. Y, y la danza es una música tan lenta que se aprecia con los ojos. órale, es súper interesante. ¿Habrá sido el profe Luis Guadalajara? Posible, no me acuerdo quién habrá sido, pero se me quedó mucho esa frase. Porque sí es cierto, van mucho de la mano, o sea, va muy Exactamente. pegado. Sí, exactamente. Yo recuerdo que, bueno, yo recuerdo mucho en sus clases que había como esta idea de la música, la danza y la poesía como Ujú. una misma expresión, ¿no? Entonces entender Sí, que es aunque que nosotros son, estuviéramos haciendo música, teníamos que ser conscientes de toda esa onda, ¿no? sí, son expresiones que van de la mano. Pu- Sí, Perdón, perdón, pues, perdón, Carlos, yo no lo entendí digo, hasta que pude tocar para bailarines, ¿no? eso sí, es que es genial, a mí me gusta, es muy divertido convivir con los bailarines. Sí, no, Pues, bueno, nuevamente Leo, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, fue un gustazo. Saludos a todos. Escribí ahorita, eh, a ver, Luis nos puso muy buena entrevista y fue una charla excelente, Leo. al Muchísimas gracias contrario, por estar aquí con mucho nosotros. gusto. Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu espacio y pues nada, que tengas mucho éxito en este proyecto y pues sigamos en contacto. Así será. Muchas gracias. Saludos a todos, a los que están conectados y hasta luego. Buenas noches. Saludos. Gracias. Bye.